Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado décimo. Quien les habla, el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que es la Segunda Guerra Mundial. Para empezar este tema tenemos que conocer los antecedentes que nos llevaron a vivir este hecho histórico que tuvo gran impacto a nivel mundial por todo lo que involucró. Dentro de estos hechos más relevantes o las causas que motivaron a que se diera esta guerra mundial, tenemos que se dio o se originó tras la invasión de Polonia por las tropas a Polonia por las tropas alemanas, al igual que en el oriente la invasión japonesa a China y las colonias británicas, neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor, que desencadenó uno de los hechos más lamentables en la historia de la humanidad, que fue el estallido de las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que pues hasta la fecha ha sido el hecho más lamentable dentro de un conflicto que haya adelantado la raza humana. Pasando por estos antecedentes, vamos a conocer aquellos bandos que hicieron parte de este conflicto, y dentro de ello pues tenemos que resaltar que como fue un conflicto, impactó globalmente y se desarrolló entre los años de 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias de aquel entonces, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Dentro de ellas pues conocemos o se conocieron como los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. A continuación vamos a hablar de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de estos aliados de la Segunda Guerra Mundial tenemos que mencionar que hicieron parte una gran serie de países y esos aliados fueron los países que le hicieron de una u otra manera una coalición para enfrentar al poderío alemán. Y dentro de esta alianza se participaron países como Francia, Polonia, Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y asimismo se le fueron uniendo otros países. Posteriormente se les unió Canadá, Australia, Nueva Zelanda. También se les unió, por supuesto, Francia Libre, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Reino de Grecia y Reino de Yugoslavia hacia el año 1941. Y en junio de 1941, la llamada Operación Barbarroja pues propició que la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas se hiciera partícipe de esos aliados, es decir, a través de esa Operación Barbarroja, que fue emprendida el 22 de junio de 1941 y fue el nombre en clave dado por Adolfo Hitler al plan de invasión a la Unión Soviética, obviamente dentro de este proceso, por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este hecho, cuando se une a esta alianza, la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, pasa un tiempo prudente en el cual los Estados Unidos de América se unieron en diciembre de 1941 y tras el ataque obviamente de lo que les mencionaba hace un momento, que fue lo de Pearl Harbor, que desencadenó que Estados Unidos hiciera un contraataque, desatando la furia de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Asimismo, como Japón atacó a Estados Unidos, también atacó a China y a algunos países de América del Sur a partir de 1942. Pero dentro de esta alianza hay que mencionar que se les otorgó un nombre como 4 policías a los países del Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos y China, quienes eran los que dominaban la política de dichos aliados para aquel entonces. Por otra parte, vamos a ver las potencias del eje. Dentro de esas potencias del eje hay que mencionar que no eran el número que tenían por su parte las potencias o los aliados de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, las potencias del eje que se dieron en esa Segunda Guerra Mundial estaban a la cabeza de Roma, Berlín y Tokio, y recibieron dentro de su nombre o denominación con un acrónimo llamado Roberto. Formaban el bando beligerante
que enfrentó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y estaba conformado por, como lo dije hace un momento, ahí mencionamos las ciudades, Roma, Berlín y Tokio. Dentro de eso, pues obviamente esas ciudades son de Italia, de Alemania y de Japón. Por ende, dichos países fueron los que estaban en disputa contra los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Como les dije hace un segundo, Alemania y el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y también contó con la adhesión o que se les uniera a esos intereses otros países. Dentro de estos procesos también hay que mencionar que estas naciones firmaron el pacto tripartito. Ese pacto tripartito hay que mencionar que fue un pacto del eje y fue un pacto firmado en Berlín en el 27 de septiembre de 1940 y participó obviamente Adolfo Hitler, Galeo Sociano, Saburo Kurutsu, representando al Imperio de Japón, la Alemania nazi por Adolfo Hitler obviamente y el Reino de Italia, Galeazzo Ciano. Respectivamente cada uno de esos dirigentes fueron los que representaron a sus diferentes naciones. Este pacto constituyó una alianza militar entre estas naciones y oficialmente se conformaron las fuerzas del eje opuestas a las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esto hay que mencionar un poco que estas naciones firmaron, al firmar ese tratado y hacer ese acuerdo, ese nuevo bloque, digamos, logró su establecimiento debido a las coincidencias que existían entre los sistemas de gobierno, económicos e ideológicos de los tres países. De igual forma, compartían tres coincidencias de no connotación negativa. Fueron los países más perjudicados en el Tratado de Versalles que se dio en la Primera Guerra Mundial. Continuando con este proceso, también podemos resaltar algunos principales hechos. Esos principales hechos tenemos que mencionarlo, que se dieron pasando por en junio del año 1941. Debemos mencionar las potencias europeas del eje comenzaron la invasión a la Unión Soviética. Por ese momento empezaron a hacer su aparición a atacar la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. En diciembre del mismo año, el Imperio de Japón atacó a Estados Unidos, como lo dije, a través de Pearl Harbor, que ocasionó ese lamentable hecho. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en el año 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales. Japón sufrió varios ataques, varias pérdidas en encuentros navales. Y la guerra acabó con la victoria total de los aliados sobre el eje en el año 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio, haciendo referencia a los campos de concentración que tenía el señor Adolfo Hitler en la Alemania. Dentro de esta parte, y ya como para concluir, el impacto de la guerra hace referencia a lo que sucedió o lo que dejó esta Segunda Guerra Mundial, que alteró las relaciones políticas y las estructuras sociales del mundo. Con ello, pues obviamente tomó fuerza un poco la Organización de las Naciones Unidas, quien fue obviamente creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir unos futuros conflictos. Por eso fue que se dio el nacimiento de la ONU. La Unión Soviética y los Estados Unidos desde ese entonces, pues obviamente se alzaron como las superpotencias que hasta la actualidad son rivales. Hoy en día no conocemos no aparece la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas porque esa se disolvió hacia el año 1991, pero quien la representa obviamente son Rusia. Obviamente dentro de este proceso de que tienen rivalidad, pues estableciendo, digamos, otros escenarios tras haber acabado la Segunda Guerra Mundial, que fue el hecho de la Guerra Fría y que se prolongó por cerca de 46 años, en donde dichos países tenían el concepto o la meta de promover y promocionar su modelo económico, político y social, por decirlo de alguna manera, sobre todo el mundo. En ese momento serían la manera de implementar
por su parte los Estados Unidos el capitalismo y por la parte de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas el comunismo. Bueno, es así como hemos llegado al recorrido histórico de la Segunda Guerra Mundial y nos vemos en una siguiente sesión.